Bueno, dale, Soraya, fíjate a ver si se ve y si sale. Fíjate que estoy transmitiendo ahora, a ver si sale. Ok, bueno, dale, ya empiezo a hablar. Hola chicos a todos. Hoy es una jornada que vamos a tener dividida en dos partes. Hoy doy el seminario antitumoral, luego se va a dar el seminario de trasplante y simultáneamente pegado se va a dar el tutorial de trasplante y vuelvo otra vez a intervenir yo dando el tutorial antitumoral después del trasplante. Así que va a ser una jornada completa y vamos a hacer rápido. Igual, de todas formas, yo acá le hice un resumen de este seminario. Ustedes pueden ingresar a la grabación donde ya mucho más extenso la explicación de antitumoral, de inmunidad antitumoral. Bueno, vamos a comenzar hablando de que las neoplasias en realidad son tejidos formados por células que, debido a mutaciones en su material genético, es decir, esas mutaciones pueden ser cambio en la secuencia del ADN, el cual esto puede estar dado por radiaciones UV, por químicos, por virus, por un problema genético o ambientales, donde se ve alterada la regulación del ciclo celular y comienzan a proliferar descontroladamente estas células. Un tumor es detectable cuando tenemos 10 a la 8 células. En ese caso, ahí se dice que uno puede detectar el tumor. Bueno, el tumor maligno tiene tres etapas o tres estadios, donde son el avascular, el vascular y el metastásico. El avascular, bien como su nombre lo indica, se desarrolla en ausencia de vasos sanguíneos. Es decir, que los nutrientes y el oxígeno los obtiene a través y digamos, la excreción o digamos, la eliminación de las sustancias tóxicas son eliminadas e incorporadas mediante un mecanismo difusivo. En este caso, el tumor empieza a crecer rápidamente, empieza a proliferar, pero llega un momento donde ya no hay más crecimiento. Se dice que de 2 a 3 milímetros puede crecer en este estadio. Ahí se puede observar por qué no crece más. Justamente pues se van a presentar tres capas. Es decir, que cuando eh, el oxígeno y los nutrientes llegan perfectamente, el tumor crece. Después, como no hay más alimentación o hay zonas en la cual no llega esa alimentación, se va a producir
una zona donde hay un núcleo necrótico, donde ahí están las células muertas, otro donde está inactivo, que se llama la capa quiescente, y otra capa que es la proliferante, donde ahí sí se produce la proliferación de dichas células. Después se encuentra el, el este, perdón que me... Bueno, bárbaro. Bueno, seguíamos. Esperen, chicos, esperen que continúo. Bueno, después tengo dijimos que estábamos con la etapa vascular, en donde acá sí son capaces de generar su propia red vascular a partir de los vasos capilares que están o que existen en su alrededor, en los tejidos de cercanía, obteniendo así el medio para su alimentación y excreción. Y por último, tenemos el estado metastásico, en la fase en la que las células invaden otros tejidos y vasos. Estas células son capaces de atravesar la membrana basal, la matriz extracelular y la capa de células endoteliales con el fin de llegar hasta un vaso sanguíneo o linfático penetrándolo en ella. Esta etapa se da porque hay un desequilibrio digamos, en las moléculas de adhesión, quiere decir que ya el tumor no queda adherido y se va a producir el desprendimiento de pequeñas partículas de estas células, donde van a buscar los vasos capilares y de acá van a penetrar en la circulación sanguínea, donde a través de esta van circulando esas pequeñas células y se pueden llegar a depositar en cualquier tipo de órgano a los que sean afines a él. En la primera etapa se llama tumor o cáncer primario, y cuando hay una deposición a través de esta circulación en otro órgano se llama secundario o metástasis. La angiogénesis es un proceso en que consiste en la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes. Estas células que están en estado, o cualquier célula en estado de hipoxia, es decir, que le falta el oxígeno, empiezan a secretar, y fundamentalmente los, los cánceres avasculares, en la etapa vascular, donde no le llega el oxígeno, empiezan a secretar ciertas proteínas, como son el factor de crecimiento endotelial vascular, el VEGF, que, que hay aproximadamente 30 factores angiogénicos tumorales que se difunden en el tejido circundante, actuando principalmente en las células endoteliales que se encuentran en el interior de los vasos más cercanos. No voy a decir mucho acerca del ciclo celular de cada formación de la célula, pero sí sabemos que hay 4 fases: la S, G1, G2 y mitosis, en donde en la primera se duplica el material genético, replicación del ADN. En la G1 es la duplicación de las organelas, G2 comienza a ensamblarse las estructuras relacionadas con la mitosis y la citocinesis, y la mitosis es el reparto de material genético nuclear de la meiosis y en la división del citoplasma. Pero ¿qué ocurre acá? Acá en cada fase, la comprobación que tiene cada formación celular es, bueno, fijarse si cada fase se está realizando correctamente, en cuyo caso hay determinadas inhibidores de ese ciclo celular para que no prosiga con esa formación, digamos, malformación de ese ciclo, y se produce la apoptosis. Por ejemplo, el gen P53 es un gen supresor de tumores. Entonces, ante la menor sospecha, donde en cada una de las fases que dijimos anteriormente hay
un controlador, digamos, de ese ciclo, y si el ciclo se está produciendo mal, bueno, ahí automáticamente lo que hace es suprimir esa célula. Bueno, evidentemente eso totalmente no ocurre porque se sigue generando, en principio, bueno, mutaciones, evidentemente hay mutaciones, con lo cual, bueno, a veces no funcionan ese ciclo o esa inhibición. Vayamos ahora a la teoría de la inmunoedición del cáncer. Bueno, en principio, en 1909, Ehrlich propuso la idea de que el sistema inmune podía protegernos frente al cáncer. Después siguió Burnett en 1950 propuso, digamos, la teoría de inmunovigilancia, y luego aquí aparece la teoría de la inmunoedición. Esta teoría, bueno, tenemos la eliminación, el equilibrio y el escape. Con la eliminación, ¿en qué consiste? Bueno, cuando aparece un cáncer en un lugar determinado, este provoca una remodelación del estroma subyacente, lo que lleva a la ruptura del tejido. Esa ruptura del tejido, situado alrededor de la masa de células cancerígenas, conduce a la liberación ¿de qué? De moléculas proinflamatorias, disparando una señal de alarma, lo que provoca que la célula del sistema inmune innato se concentre en esa zona, ¿no? En la zona de inflamación. Así, las propias células tumorales van a liberar ciertas quimiosinas, como por ejemplo la CCL2, que éstas se van a unir al receptor de macrófago CCR2, activando su movilización de distintos tipos de citoquinas, las cuales son ligandos del CXCR3. Estas que hacen, va a atraer al TH1 de linfocitos T citotóxicos y a las células NK, a las células NK. Entonces, de esa forma se va a constituir el sistema adaptativo posterior, ¿no? Luego, esa es la etapa primitiva o la etapa primaria, digamos así, en donde o se elimina el tumor o se va a producir un equilibrio ahí. ¿En qué consiste este equilibrio? Bueno, tras la fase de eliminación no se logró eliminar todas las células cancerígenas, quedando algunas células supervivientes, por lo que se alcanza un equilibrio dinámico en el que tanto los linfocitos presentes en el lugar como el interferón gamma ejercen una presión selectiva sobre las células tumorales, que es suficiente para contenerla, pero no para acabar con ella definitivamente. Esta presión selectiva hace que las células tumorales se vean sometidas a una selección, la selección Darwiniana, donde conduce a la aparición de células cancerígenas con un menor inmunogenicidad. Esto hace que la fase es la más larga. ¿Por qué? Porque puede haber un intervalo de hasta 20 años, desde la exposición inicial al agente carcinógeno hasta la detección de el tumor. Así que imagínense, ¿no? Luego tenemos el escape. ¿Y en qué consiste? Estas células empiezan a tomar el control, las que quedaron ahí y no fueron eliminadas, empiezan a tomar el control. Dada esa presión selectiva a la que se vieron sometidos durante la fase de equilibrio. Sufrieron infinidad de mutaciones, logrando que una única célula sea resistente tanto al sistema innato, al sistema inmune innato, como al sistema inmune adaptativo, de tal manera que esta célula se dividirá y desarrollará para crear un tumor. Y las células tumorales presentan diversas estrategias que ahora, bueno, vamos a ver cuáles son esas estrategias. Pero primeramente voy a mencionar que para que este tumor o cualquier tumor se desarrolle, lo que tiene que haber es un microambiente tumoral. ¿Y en qué consiste este microambiente tumoral? Bueno, en este microambiente tumoral se localizan las siguientes poblaciones celulares, como ser macrófagos, células supresoras de origen mieloide, neutrófilos, células dendríticas inmaduras, tolerogénicas, T reguladores, CD4 positivo, CD25 positivo y FOSP3 positivo.
Vamos a hablar fundamentalmente del macrófago, donde son muy importantes en el infiltrado tumoral. ¿Y cómo se origina este? Bueno, se origina a partir de monocitos en circulación, en la cual este tumor o los tumores reclutan a esta, digamos, a esta célula, o sea que es reclutado estos monocitos por los tumores y se va a originar de esta forma dos subpoblaciones, M1 y M2 de macrófagos, que eso va a ser el resultado de un proceso de polarización que dependen de este microambiente tumoral. Va a depender de las citoquinas, de la disponibilidad de oxígeno, y en estado avanzado del tumor o en regiones donde, como les dije anteriormente, hipóxicas o falta de oxígeno, de las células tumoral, digo, los macrófagos tienden a polarizarse hacia un fenotipo M2. Estos son activados en respuesta ¿a qué citoquinas? A la interleuquina 4, la interleuquina 13 y la 10. Y responden provocando una diferenciación de qué tipo? Tipo TH2. Con lo cual, la angiogénesis y la reparación tisular de estos tienen poca capacidad de presentación, por ejemplo, eso ya lo vieron, ¿no? Tienen poca presentación antigénica y pueden suprimir la activación y la proliferación de los LT y NK mediante la liberación, como bien dijimos, de interleuquina 10, factor transformante de crecimiento beta, prostaglandina, metabolitos de enzima arginasa, eliminando así la actividad antitumoral inmunitaria, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es que pasa ese monocito en circulación que lo recluta las células tumorales? ¿Cómo es que pasa a macrófago? Bueno, puede pasar tanto a macrófago o a células dendríticas, dependiendo de ese microambiente, eh, digamos, de esa cantidad de citoquinas que hayan en este microambiente. Entonces, para pasar a macrófagos, yo tengo que tener un factor estimulante de colonia, granulocito macrófago, y factor estimulante de colonia, macrófago, con una incorporación o alrededor del mismo, tiene que haber interleuquina 6, 10 y interferón gamma. A su vez, yo puedo pasar a transformar ese monocito a células dendríticas. ¿De qué forma? Bueno, también habiendo en circulación interleuquina 3 y 4 y fundamentalmente la 13 también y interferón alfa y factor estimulante de colonia, granulocito macrófago. De acuerdo a estas proporciones, yo puedo obtener o una célula o transformar el monocito en macrófago o en transformarla en células dendríticas. Ahora bien, sabemos que las células dendríticas son las que determinan el tipo de respuesta inmunitaria que se genera frente a un antígeno determinado, en este caso frente a un tumor. Y son ellas que determinan la polarización de los linfocitos TH9 hacia TH1, estos van a ser productores de interferón gamma o TH2, productores de interleuquina 4, TH17, productores de interleuquina 17, implicados en respuestas autoinmunes o T reguladoras, implicadas en procesos inmunosupresores. Como bien dijimos, el macrófago, el macrófago, bajo la influencia de factores estimulantes de colonia, granulocito, macrófago, voy a tener la capacidad de producir un M1, que esta va a producir citoquinas proinflamatorias, como ya vimos en el primer capítulo, en el primer
digamos, seminario, interleuquina 13, 12, interleuquina 1 beta, 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Estos van a promover la inmunidad tipo TH1. Ahora bien, el macrófago con o en situación de factor estimulante de colonia macrófago va a generar un subtipo de macrófago M2, que va a generar interleuquina 10, que inhibe justamente el TH1, el subtipo de TH1, y va a inducir una T reguladora que inhibe la diferenciación de TH1 y TH17. El M2 tiene mayor capacidad fagocítica mediada por receptores Fc gamma, capacidad fungicida debido a la producción de, como bien saben, la producción de especies reactivas del oxígeno y de agua oxigenada. Y presenta mayor expresión CD14 y los receptores de Scavenger, que estos inhiben la proliferación y activación de linfocitos T. Y expresan, bueno, también MASTOL2 y 4. Bueno, ahora esto es importante porque es una de las preguntas que hacemos en el tutorial, justamente de este seminario, que es ¿por qué hay un aumento de la célula tumoral? Bueno, esta es la explicación por la cual hay. Las células tumorales, como bien está en esta gráfica, empieza a secretar interleuquina bajo un microambiente tumoral, empieza a secretar interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, que atraen y determinan la polarización, obviamente, del macrófago en los tumores. O sea que esto sería macrófago asociado a los tumores. ¿De acuerdo? Entonces, esa secreción de estas interleuquinas va a hacer que atraigan la polarización de este macrófago en M2. ¿De acuerdo? Bien. Y el macrófago asociado a los tumores van a producir factores de crecimiento que promueven, ¿qué cosa? Angiogénesis y remodelación del tejido, con lo cual va a contribuir a la progresión y diseminación del tumor. Es decir, que va a generar factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento transformante beta. ¿Esto qué genera? La angiogénesis y remodelación de la matriz. Y a su vez, esa interleuquina que va a generar ese macrófago M2 son interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, con lo cual ¿qué va a generar? Una energía, supresión y una respuesta TH2. Esto está concomitante con ¿qué? Con que va a generar factores de crecimiento, tales el caso de metalproteasa 9 y el activador de plasminógeno, que eso que hace que el tumor crezca. Otras células dijimos que contribuyen en ese microambiente tumoral son las células supresoras de origen mieloide, que constituyen una población heterogénea de células de origen mieloide, granulocitos, macrófagos, células dendríticas principalmente en estados inmaduros, y estas células supresoras de origen mieloide se van a definir como células CD11B y CD33 positivas. Estas tienen una alta expresión de enzima óxido nítrico, sintetasa inducido y de enzima arginasa. ¿Que esta enzima arginasa qué hace? Cataboliza el aminoácido L-arginina, produciendo disfunción de linfocitos T y NK, agotando la L-arginina, que extracelular que se requiere para la óptima proliferación de linfocitos T. Además, están implicadas en la inhibición en la función de células T y NK por distintos mecanismos que incluyen la liberación de óxido nítrico, la depleción extracelular de L-arginina y el aumento de la producción de especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. Además, producen factores supresores
de actividad inmunitaria como es interleuquina 10 y el factor transformante de crecimiento beta que inducen T reguladoras. Otra de las células que también se encuentran en este microambiente tumoral son las células T reguladoras, CD4 positivo, CD25 positivo, FOXP3 positivo, son productoras también de interleuquina 10 y factor de transformante de crecimiento beta, y expresión, y también van a expresar varias moléculas de superficie, CTLA4, PD1, GTR, que interaccionan con sus respectivos ligandos, CD80, CD86, PDL1, GTR, GTRL, CTLA4L también, en células presentadoras, contribuyendo a mantener un microambiente tumoral tolerogénico o inmunosupresor. Otra de las células son los neutrófilos, que son capaces de liberar factores quimiotácticos solubles, acuérdense, en una inflamación, que cuando el macrófago secreta interleuquina 8, ¿esta qué hace? Esta hace que los neutrófilos vayan a la zona de infección, en este caso a la zona donde se produce el tumor, y por lo tanto atrae a mucha más cantidad de neutrófilos. Además de liberar factores quimiotácticos, liberan proteasas como la metalproteasa 6 y 9 y activadores de plasminógeno, lo cual generan, como dije anteriormente, mayor crecimiento del tumor y generan interleuquina 17, que produce gran cantidad de neutrófilos cuya función de interleuquina 17 es inhibir a los linfocitos T y NK, justamente estos actúan en el proceso autoinmunitario. Otra de las células que a veces aparecen en algunos tumores, en otros no, son los mastocitos, que se encuentran presentes en algunos tumores. Su presencia aporta heparina, histamina, metalosícerin-proteasa y varios factores de crecimiento como el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento endotelial vascular, que estos tienen valor potenciadores de angiogénesis y pueden también favorecer la remodelación de la matriz extracelular. También quería comentarles que, por ejemplo, las T reguladoras pueden estimular a las células dendríticas, que ahora vamos a ver un mecanismo de escape de los tumores es este mecanismo, es que al estimular a las células dendríticas utilizando un mecanismo dependiente de CTLA4 para producir indolamina 2,3 dioxigenasa, que convierte el triptofano en quinureninas inductoras de la apoptosis de linfocitos T. Las T reguladoras expresan niveles elevados de la proteína relacionada con el factor de necrosis tumoral inducido por glucocorticoides, que es el GTR, cuya unión a su ligando GTRL, que se expresa en células endoteliales y en células presentadoras de antígeno, atenúa su actividad supresora. Así, entonces, anticuerpos monoclonales, ahora después vamos a ver bien, anti-GTR, agonistas de GTR, pueden conducir a un incremento del linfocito T específico del tumor y por lo tanto actividad antitumoral. Bueno, eso luego lo vamos a expresar en el tutorial. Bueno, ustedes como saben, vamos a presentar en realidad, los tumores van a presentar en realidad antígenos específicos del tumor. Estos que son, no están presentes en las células normales. Por lo tanto, al no estar presente en las células normales, el sistema inmune que va a tener una respuesta hacia esos antígenos extraños para el organismo. Después va a tener antígenos asociados al tumor, que estos sí van a estar presentes en células normales, pero ¿qué pasa? El sistema inmune no va a actuar porque los va a considerar como que son propias. Con lo cual, bueno, ahí esos otros mecanismos que tienen las células tumorales para escaparse del sistema inmune.
Y también hay antígenos específicos del tumor, como son los antígenos víricos, el HPV, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, proteínas modificadas, PEP53, KRAS, por ejemplo. ¿Cómo es la respuesta inmune ante los tumores? Bueno, tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. En la inmunidad innata tenemos las células NK. El macrófago puede destruir tumores mediante mecanismos similares a los que utiliza para destruir microbios. Y en la inmunidad adquirida tenemos la respuesta inmune celular y la respuesta inmune humoral. En la respuesta inmune celular, como bien saben, la más importante serían los linfocitos TCD8 y la respuesta inmune humoral sería anticuerpos que median reacciones de citotoxicidad dependiente de anticuerpos y de anticuerpos que fijan a los complementos. Bueno, como las células NK, al faltar el MCH de clase 1, estas, bueno, estarían en presencia de atacar. La expresión MICA en algunas células tumorales también, bueno, los NK actuarían. Y después tenemos los principales mecanismos de la inmunidad tumoral es la destrucción mediante la muerte celular programada o apoptosis a través de trial, R-trial o FASL o bien a través de la unión o del procesamiento con el CMH de clase 1 y bueno, eso va a generar bueno, que las células T actúen en consecuencia para la destrucción, en este caso el CD8. Bien, los mecanismos de evasión del tumor, bien, ¿por qué ocurre? Bien, frente a respuestas inmunes a menudo que fallan en su función de controlar o control del crecimiento tumoral. Ineficiencia de la respuesta inmune, el desarrollo y por parte del tumor de mecanismos que le permitan evitar la respuesta inmune. Ahora bien, hay como 10 enumeraciones de escape tumoral, pero nosotros, yo acá en este resumen les doy poquitas, pero ustedes después pueden ir a la grabación y ahí están las 10 que propuse como mecanismo de evasión. Una de los mecanismos de evasión es el enmascaramiento o la pérdida de la inmunogenicidad. Es decir, que tanto los tumores como los parásitos en la capa externa lo que hacen es cambiar permanentemente el antígeno, entonces no le da tiempo al sistema inmune de generar anticuerpos. Una vez que generó el anticuerpo, ya en la parte externa digamos, de la superficie, celular ya cambió ese antígeno, con lo cual el anticuerpo formado no sirve para unirse. Otra de las características de la pérdida de antígeno tumoral es la liberación, factores bloqueantes, el complejo antígeno-anticuerpo soluble puede actuar como factores bloqueantes del receptor FC de NK, modulación antigénica según el anticuerpo al antígeno superficiales y el complejo antígeno-anticuerpo se endocita. El enmascaramiento del antígeno a través del ácido ciálico, que es lo que encontramos en las sustancias en nuestro organismo, la mucina, unión a fibrina, y puede expresar más moléculas de glucocálido que también se encuentran en nuestro organismo normal. Una de las más importantes es el mecanismo de evasión, sería la deficiencia en el procesamiento y presentación antigénica. La alteración de esta expresión y de la función de las moléculas HLA de clase 1 se ha observado en varios tumores, por ejemplo, en cáncer colorectal, gástrico, renales, vejiga, próstata, mama, bueno, etcétera, etcétera. En donde las anomalías en las moléculas de HLA de clase 1 hacen que se propicie el escape de las células tumorales, ya que las células CTL no actúan, perdón, aunque sí actuarían las células NK. Acuérdense, cuando disminuye el HLA1, eso que indica que las NK, al ver que una célula está disminuida del HLA1
o no presenta, actúa en la destrucción de esa célula que está circulando. Pero ¿qué pasa? Eso sería lo lógico de actuar, pero bajo el microambiente que yo le expliqué, el microambiente celular, se produce macrófagos cuyo fenotipo ya vimos que eran MM2, además de liberación de citoquinas, interleuquina 4, 13 y 10, que estas M2 son activados y responden a factores que potencian el reclutamiento y la diferenciación de qué tipo, TH2. La angiogénesis y la reparación tisular, además de tener poca capacidad de presentación antigénica, y pueden suprimir la activación y proliferación de células T y la función de células NK, mediante qué cosa? La liberación nuevamente de interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, metabolitos de enzima arginasa, eliminando la actividad inmunitaria antitumoral. Ahora bien, las alteraciones de la molécula HLA de clase 1 en las células tumorales pueden ser genéticas, de gen o de cromosomas, o reguladoras, o reguladores en realidad, en la transcripción. Y en general pueden afectar a los genes de cadena pesada beta 2 microglobulina o a los genes de la maquinaria de procesamiento antigénico. Digamos que cuando la alteración molecular que produce los cambios en la expresión HLA puede corregirse mediante la acción de citoquinas, la expresión HLA clase 1 aumenta y en consecuencia también la respuesta antitumoral de las células T. En cambio, si el defecto molecular es estructural, resulta irreversible, por lo que la expresión HLA continúa baja y termina prevaleciendo el escape tumoral. Como bien sabemos que la existencia de mutaciones aberrantes cromosómicas o alteraciones en la regulación de la transcripcional que afectan a los genes de cadena pesada beta 2 microglobulina conduce a la generación de fenotipos HLA alterados consistentes en la pérdida alélica, en la pérdida del locus HLA, en la pérdida de haplotipo HLA o falta total de HLA. Y con lo cual se origina sobre todo por la inactivación bialélica del gen beta 2 microglobulina que resulta en la falta de expresión de una cadena beta 2 microglobulina funcional. Y las mutaciones en el gen beta 2 microglobulina se han descrito en melanomas y en cáncer colorectal. Bueno, esas son para mí una de las más importantes mecanismos de escape que presenta los tumores para evadir, ¿no? Bien, ahora hay otros mecanismos, por ejemplo, digamos, la alteración de las señales coestimulatorias. Es decir, que para la activación de linfocitos T necesitamos dos señales, ¿se acuerdan? Una proporcionada por el antígeno y otra llamada coestimuladora proporcionada por proteínas de membrana como son el B71 o el CD80 y el B72 o el CD86. Y los ligandos son el CD28 y el CTLA4. Entonces, en general, falla en la coestimulación, o sea que las células tumorales no presentan estas proteínas CD80 y CD86, con lo cual es un mecanismo de, digamos, que se produzca energía de los linfocitos T en este caso. Otro mecanismo es que atacar a los puntos, o sea, los puntos choke point, que serían los puntos inhibitorios, en donde el CTLA4 o el PD1 o el LAC3 o el TIM3 son todos puntos de control en la cual, por ejemplo, el CD20, en vez de unirse el CD28 por ejemplo, el CD28 se une a las proteínas coestimuladoras, como por ejemplo B71 o B72,
¿qué va a hacer? Se va a unir el CTLA4, que esta unión va a ser supresora, con lo cual, si nosotros tenemos la unión del CD28 con cualquiera B71 o B72, ahí va a haber generación de interleuquina, con lo cual el linfocitos T va a destruir al tumor o al microorganismo. Pero si por el contrario se va a unir al CTLA4 en vez del CD28, acá lo que se produce justamente es una supresión de ese actuar del sistema inmune. Otro mecanismo, como ya lo expliqué anteriormente, es el defecto en la funcionalidad de la célula dendrítica con la expresión de indolamina 2,3-dioxigenasa, que es una distribución ubicua en los tejidos, y su función es la de convertir el triptófano en quinureína, y esta enzima citosólica cataliza el paso inicial y limitante en el catabolismo del triptófano. Esto ya lo expliqué anteriormente, con lo cual lo que va a hacer esto es justamente que se produzca el desarresto del linfocitos T y de los NK. Y debe representar el IDO un potente mecanismo por parte de las células dendríticas para regular la respuesta inmune frente a antígenos tumorales. Otro mecanismo es bueno, la generación de células y citoquinas supresoras que contribuyen justamente en formar ese microambiente tumoral, con lo cual al no permitir que ingresen las citoquinas proinflamatorias, lo que va a hacer es aumentar ese crecimiento tumoral. Bueno, el M1 y M2 ya lo vimos cómo actuaban, y ahora pasamos al desarrollo de inmunoterapia para contrarrestar el cáncer. La inmunoterapia puede ser activa, que induce respuesta endógena y depende del paciente y la vida larga de memoria. Eso sería una vacuna. Y si no, la inmunoterapia pasiva, que aporta la respuesta, no depende del paciente, vida corta y anticuerpos efectores. La inmunoterapia puede ser activa o pasiva, y la activa inespecífica está dada por las citoquinas, específica está dada por vacunas, y la pasiva está dada vía celular por LAC y TIL, y también vamos a incorporar LARC, CAR y anticuerpos. Lo que pasa que el CAR es una mezcla de anticuerpos y celular. Bueno, la inespecífica se desarrolló bien antiguamente, se desarrollaron los, por ejemplo, y funciona muy bien, sería el bacilo Calmette-Guerin en tumores o en cáncer de vejiga. Otra inespecífica era, digamos, incorporar de forma sistémica citoquinas como interleuquina 2, factor de necrosis tumoral, interleuquina 2, E6, factor estimulante de colonia granulocito macrófago, pero estos eran bastante tóxicos para el organismo. Entonces luego se empezó a generar o a introducir estas citoquinas en, digamos, directamente, si se podía acceder a los tumores, en tumores de cercanía, y se incorporaba esas interleuquinas en los tumores mismos, propiamente dichos. La inmunoterapia activa específica de vacuna. Bueno, la vacunación, como ustedes saben, o van a ver dentro de 2 o 3 clases, es el proceso de estimular la generación de una respuesta inmune adaptativa frente a gérmenes mediante la exposición a formas no patogénicas o componentes de los gérmenes. Eso es las células tumorales. Ahora bien, la inmunoterapia del cáncer es la inmunoterapia activa específica y de vacuna. Bueno, hay vacunas de células tumorales, que pueden ser células halogénicas o células autólogas.
vacunas, bueno, eso fue en un principio, ¿no? Se fue probando a partir de todos estos tipos de vacunas de antígenos tumorales, proteínas recombinantes, proteínas purificadas, vacunas de péptidos, vacunas de células dendríticas. En esto vamos a detenernos y voy a dar unas explicaciones con respecto a la misma. El tratamiento de inmunoterapia comienza con la obtención mediante aféresis, es decir, se saca sangre de leucocitos, o sea, los leucocitos se separan. A partir de estos se separan los monocitos, acuérdense, estos monocitos se los cultivan y son transformados a células dendríticas. Acuérdense que se podían transformar en macrófagos o células dendríticas. Acá lo que se hace es transformarlas en células dendríticas. Posteriormente a esa, digamos, a ese cultivo se añade células, o sea, lisado celular, o sea, se estirpa el tumor, y de ese tumor se hace un lisado, se lo incorpora en esas células dendríticas ya generadas, elaboradas, a partir del tejido tumoral propio del paciente, obteniendo, bueno, esto se lo obtuvo, ya les dije, en la cirugía previamente. Luego ahí se incorpora factor de necrosis tumoral alfa, interferón alfa y un análogo de RNA viral, elementos que conducen a la célula dendrítica a interpretar que posee un virus en su entorno. Y después se fue incorporando ciclofosfamida, que bloquea la producción de ADN en las células. Ello evita que las células se dividan y afecta a las células inmunitarias, ya que el uso es un inmunodepresor, es decir, que se veía que igualmente si no se eliminaba ese microambiente tumoral, no tenía efecto esta incorporación, o sea, esta vacuna. Por lo tanto, se le incorporaba ciclofosfamida, que era un inmunosupresor, para suprimir ese microambiente tumoral, y con eso se obtuvo bastantes buenos resultados. Bueno, también se incorporó péptidos sintéticos, lisado de células tumoral, células apoptóticas y fusión de células, bueno, una de las vacunas más comunes es el GBAX, que es para disminuir el antígeno prostático, en donde acá lo que se hace es, se coloca las células enteras y es genéticamente dirigida a secretar el factor estimulante de colonia macrófago granulocito. Esa es la vacuna GBAX. También se hizo lo mismo, pero a su vez se incorporaba 2Z-cel y prednisona, que también son inmunosupresores, para justamente eliminar ese microambiente tumoral. Entonces, también hay otro tipo de inmunoterapia activa específica, que es a través de la inmunoterapia génica. Acá lo vamos a ver mejor, que es la célula tumoral transfectada, se transfecta con un gen de un coestimulador de los linfocitos, que puede ser B7-1 o 2, o interleuquina 2. Eso se va a generar que las células tumorales expresen B7 y estimulan a los linfocitos T específicos de tumores. La interleuquina 2 potencia la proliferación y diferenciación de los linfocitos T específicos, generando activación de los linfocitos T específicos de tumores. Otra de las características era incorporar a la célula tumoral en que se ha transfectado el gen del factor estimulante de colonia granulocito macrófago. De tal forma que el factor estimulante de colonia granulocito macrófago estimula el reclutamiento y la maduración de células dendríticas, con lo cual las células dendríticas ingieren, procesan y presentan los antígenos tumorales a los linfocitos T específicos de tumores, generando así la activación de los linfocitos T específicos de tumores.
Otra inmunoterapia que se la llamó adoptiva, que es a partir de células linfocitos T o NK, en la cual se lo cultivó con interleuquina 2 y se los volvió a transferir a los pacientes. O sea, se extraía sangre, se separaba los linfocitos y los NK, o sea, los mononucleares, y se incorporaba o se hacía digestionar interleuquina 2 para que esto genere la proliferación de linfocitos o NK y luego se lo incorporaba a los pacientes. Bueno, acá era a través de, se tomaba una biopsia tumoral, eso se lo cultivaba con interleuquina 2 y ese linfocito que estaba en esa biopsia era lo que se llama linfocitos infiltrantes. Justamente acá se requiere menos cantidad de interleuquina 2 que en el caso anterior. Y la otra es las células mononucleares, también se cultivan con interleuquina 2, que sería el LAC, y lo que se hace es se transfiere nuevamente al paciente. Otra de las inmunoterapias pasiva celular son las de inmunoterapia con mononuclear, con anticuerpos monoclonales. Ustedes saben muy bien que los anticuerpos terapéuticos inducen la muerte de células tumorales mediante diversos mecanismos. Uno de ellos es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, fagocitosis, citotoxicidad dependiente de complemento y apoptosis. En el primer caso, la muerte de las células tumorales por reclutamiento de células de NK y liberación de granzimas y perforina por estas células. Este proceso implica la interacción de la porción Fc de los anticuerpos a los receptores de, por ejemplo, de células NK. Por ejemplo, CD16. Además, también implica interacción de la porción Fc del anticuerpo con las células inflamatorias. La unión del anticuerpo a receptores específicos de superficie de células tumorales conducen a una alteración de las vías de señalización intracelular y a la apoptosis de células tumorales. La región Fc del anticuerpo unido a las células tumorales puede activar las vías de las clásicas de complemento que conduce a la lisis de células tumorales. También quiero dejar en claro que hay otro mecanismo independiente de FC, que hay anticuerpos monoclonales frente a receptores de factores de crecimiento de la célula tumoral o de células endotelial o receptores inmunomoduladores de las células T que inhiben la proliferación tumoral, la formación de nuevos vasos o activan la respuesta inmunitaria adaptativa. La mayoría de los anticuerpos monoclonales inmunoestimuladores pertenecen a la subclase IgG4. Acuérdense que la IgG4 no activan el complemento. Por lo tanto, los otros anticuerpos son de tipo IgG1 y IgG3 que sí activan el complemento. Estos, los independientes de FC, no son de tipo IgG4 porque no activan el complemento. La activación de un mecanismo de muerte directa independiente de las caspasas, lo que pone en marcha una cascada intracelular de señalización. Bien, ahora tenemos otro mecanismo con lo cual se está usando en la parte hematológica, que sería el CART, célula fundamental de esta prometedora terapia inmunológica, que es una inmunoterapia de célula pasiva, celular pasiva, que presenta la estructura básica del CAR, consta de una porción extracelular, una de transmembrana y otra intracitoplasmática. La porción extracelular proviene de dominios de la inmunoglobulina de linfocitos B, capaces de reconocer al antígeno, mientras que el dominio intracitoplasmático proviene de una de las cadenas CD3
la molécula responsable de transducir señales de activación y a través de receptores antigénicos. Esto se da mucho en los antígenos CD19 y CD20, con lo cual esto puede generar una, digamos, digamos, deficiencia de estos antígenos, que sería el efecto adverso desde el punto de vista inmunológico, sería una aplasia de células B, ¿no? Porque justamente lo que hace es unirse al CD19 y CD20. Bueno, acá presenta digamos, células T con CAR de primera, segunda y tercera generación, que la única diferencia va a estar dada en el intracitoplasmático, porque justamente con la CD3, que es de señalización, acá lo que se va incorporando son, por ejemplo, CD28, se puede incorporar B71, B72, proteínas coestimulatorias. Bien, como vimos, inmunoterapia pasiva con anticuerpos, bueno, pueden estar dados los anticuerpos, pueden ser humanizados, quiméricos, porque el quimérico sería el anterior, el CAR es un monoclonal quimérico, combinado, variación de los antígenos, penetración de un dominio, bifuncional. La bifuncional es que en el anticuerpo una porción va a estar dado, por ejemplo, con sustancias radiactivas, por ejemplo, y la porción a la cual a mí me interesa el anticuerpo contra el antígeno en cuestión o el lisado en cuestión. Así que bueno, ahí tienen los distintos mecanismos. Después, anticuerpos antimoduladores, que esto lo voy a explicar en el tutorial, va a ser más extenso. Bueno, esto tiene que ver con los mecanismos que luego les voy a explicar en el tutorial. Después hay distintos tratamientos que se están verdaderamente haciendo en estos momentos, que pueden ser, por ejemplo, ya les dije, con IgG1 quimérico, IgG1 humanizado. Estos son específicamente para generar la citotoxicidad celular dependiente de complemento y de anticuerpos. También se están haciendo IgG4 humanizados para bueno, ya vamos a ver bien específicamente para el caso de los inhibidores o los moduladores. También se está incorporando proteínas GPI, glucosil, con lo que se hace en ese caso es incorporar a esa GPI, se incorporan, por ejemplo, proteínas coestimulatorias, en donde, bueno, hace que, que estos tumores, al presentar esa coestimulación, bueno, el linfocito T pueda actuar más rápidamente y pueda endocitarlos. Otras de las características es, bueno, son, eso sería la transferencia de proteínas, lo que yo les había dicho, que es a través de la GPI, que es la glucosilfosfatidilinositol. Estas moléculas GPI están distribuidas ampliamente en las células nuestras y las funciones son celulares, de adhesión celular, actividad enzimática y regulación de la cascada del complemento. Las moléculas GPI son purificadas, se pueden incorporar sobre la membrana de la célula espontáneamente. Y estas se pueden purificar a partir de un tipo de célula e incorporarse sobre diferentes membranas celulares. Y también
está usando ahora las nanopartículas, pero bueno, que la característica es de generar, con las nanopartículas, es generar que llegue mejor a justamente al tumor, y de esta forma bueno, sería un mecanismo diferente al, al de que todos nosotros conocemos en este momento. Pero bueno, hasta acá, chicos, lo que le podía decir es, bueno, si quieren les digo un poco más. Ahí con las nanopartículas el concepto es tratar de alcanzar las células dendríticas del sistema inmune capaz de provocar una respuesta contra los tumores, y para lograrlo se empaqueta el ARN, las moléculas que le permiten al ADN producir proteínas, con lípidos, y se los inyectan a ratones. El envoltorio del lípido conservó el ARN que normalmente habría sido descompuesto por el organismo, y le permite llegar a las células dendríticas y macrófagos presentes en el vaso, los nódulos linfáticos o los monocitos o a la médula ósea. Allí el ARN se convirtió en un antígeno específico para el cáncer, dando la señal necesaria para desatar una respuesta inmune dirigida y potente contra enfermedades. Bueno, ese es lo último que se está haciendo. Están en fase 2 todavía, así que bueno. Bueno, chicos, hasta acá terminamos. Eh, y bien, ahora van a ver el seminario de trasplante. Luego del seminario de trasplante van a continuar con el tutorial de trasplante, y después continúo yo con el tutorial de inmunidad antitumoral. Hasta luego, chicos.